días a todos. Muchísimas gracias, Carmen, como siempre, bueno, por la buenísima organización de los cursos, por invitarme y siempre es un placer, siempre hay mucha audiencia y nada, pues una pena no estar presencialmente, pero bueno, por lo menos nos vemos un poquito las caras, aunque sea online. Lo dicho, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros ya en este tramo final del año. Espero que, o me imagino que todos ya con ganas de un poco de descanso, de vacaciones y demás. Así que sirva este taller un poco como despedida del año y fuente de inspiración para pensar, reflexionar cómo escribir nuestros artículos, nuestros capítulos de libros y demás. Bueno, pues como os decía, un poco el título de la presentación es de autor a autoridad y queremos con esto indicar un poco la transición de un investigador más novel, más junior, hacia una persona ya con más pose de conocimiento, con que ya ha escrito varios artículos. Entonces, el autor sería un autor de artículos de investigación y lo que representamos con autoridad a lo mejor es una persona ya con más experiencia, con más capacidad investigadora, que ya escribe capítulos de libros o libros completos u organiza la confección de un libro, que es más ya una autoridad en un campo. De ahí un poco el título. Pero básicamente lo que esto resume o lo que vamos a tratar es un poco los procesos de redacción de contenido científico y vamos a tocar un poco la redacción de artículos científicos, algunas pistas para que sepáis lo que esperan las revistas recibir, y más cuestiones de estilo que de contenido. El contenido obviamente depende más de vosotros, que sois los que realizáis la investigación, pero hay ciertas reglas estilísticas que los editores de las revistas aprecian y que van a hacer que consideren vuestros artículos de mejor manera. Y de la misma manera comentaros un poco cómo es el proceso de redacción de libros o capítulos de libros, porque bueno, a lo mejor muchos de vosotros ya estáis en una fase un poco más senior, un poco más avanzada, y si no, pues ojalá lleguéis a ella y sirvan estos consejos un poco para saber cómo funciona el mundo de los libros o los capítulos del libro en la ciencia. Y todo esto pues salpicado con alguna píldora de ética, que es un tema bastante candente hoy en día, relacionada bueno, con las publicaciones científicas y con todo el mundo de las editoriales científicas. Aprovecho para meter un poco cuña y hacer un poco de, digamos, de anuncio. Mañana impartiremos otro taller de autor sobre revisión por pares, visto desde ambos puntos de vista, el del revisor y el del autor, y cómo ambas partes han de lidiar con el proceso de revisión por pares. Digo esto también porque habrá ciertos aspectos éticos que cubriremos en más detalle en la sesión de mañana. Bueno, no me enrollo, la agenda es un poco la que os acabo de comentar, cómo escribir un libro, cómo escribir un artículo científico, cómo escribir un capítulo de libro y bueno, un poco cómo es la evolución del investigador. Son 3 diapositivas para ver las herramientas que podéis utilizar y de las que os podéis favorecer, bueno, pues para abordar cada una de estas etapas. Me gusta o nos gusta, esta es una presentación que he hecho con un compañero de trabajo. Bueno, nos gusta empezar con esta presentación. No sé si estáis familiarizados con la teoría de la Gestalt, pero básicamente viene un poco representada por la imagen que muestro y que la ciencia debería evitar. Muchos de vosotros estaréis observando la cabeza de un pato en la imagen, algunos la cabeza de una liebre, de un conejo. Esto quiere decir que hay interpretabilidad. Publicar artículos científicos, publicar capítulos de libros, lo que tratan es de evitar estos, digamos, dilemas de interpretación. Se trata de mandar o enviar contenido científico al mundo, a nuestros pares, digamos, otros científicos, de tal manera que haya muy poco espacio para la interpretación. Tienen que ser mensajes claros, directos, concisos y fácilmente entendibles. Entonces, bueno, el mundo de las publicaciones científicas tiene un aspecto funcional importante que es el de la reproducibilidad. Es posible que otros puedan reproducir mi trabajo. Bueno, para eso sometemos nuestros artículos al proceso de revisión por pares, para que otros comprueben que lo que decimos es veraz, cierto y pueda transmitirse con fiabilidad al resto de la comunidad científica. Y por otra parte, tiene un aspecto inspiracional. Nuestros artículos inspirarán el trabajo de otros científicos de la misma manera que otros trabajos que nosotros hemos leído han servido como fuente de inspiración para nuestros propios trabajos. Entonces, esto es un poco, digamos, la parte funcional
digamos, la producción científica, ¿no? La redacción de artículos de libro, de artículos de revista, de capítulos de libro. Y por otro lado tiene un aspecto muy práctico, meramente práctico, y es que el contenido quede registrado, que haya una preservación del contenido. Newton no tenía mucho interés en escribir su teoría de la gravedad, fueron sus colegas, fueron sus compañeros físicos los que le empujaron a hacerlo. Bueno, tarde o temprano alguien la habría descubierto, muy probablemente, pero es importante que se preserve el trabajo y no solamente que se preserve, también que se disemine, que llegue a todos los rincones del mundo para que todo el mundo pueda aprovechar pues los avances científicos que en cada campo se van produciendo. Muy sencilla la diapositiva, pero yo creo que es un testimonio muy claro de la importancia de las publicaciones científicas, insisto, ya sea capítulo de libro, ya sea artículo de revista, porque ambos, como mostramos ahora, se alimentan los unos de los otros. Los artículos del libro, de alguna manera, hacen avanzar he dicho los artículos del libro, los artículos de revista de alguna manera hacen avanzar en espacios pequeños determinados campos científicos de los que luego se nutren muchos autores ya más expertos para escribir libros que contextualizan un poco los temas de investigación a nivel más general. De tal manera que, bueno, hay una correlación muy importante entre un contenido y otro. Y aprovecho para comentar también que los artículos científicos en los cuales hay referencias a libros, a capítulos de libros o a libros completos, suelen ser más citados, lo que parece indicar que, bueno, que de alguna manera su importancia o su impacto es mayor. Así que un autor que escribe un artículo, cuando ha buscado información en artículos científicos, pero también en capítulos de libros, parece que ofrece investigaciones de más calado y profundidad. Hay muchos tipos de publicaciones y en el Sevier y bueno, muchas otras personas tienen una percepción parecida a la hora de estructurar un poco el contenido impreso. Nosotros lo solemos representar como una pirámide y en la base de la pirámide se encontraría, digamos, aquel contenido más general que nos permite abordar temas muy amplios de manera no demasiado profunda. Es lo que se llaman Major Reference Works o enciclopedias. Vienen a ser lo que conocemos como las enciclopedias. De tal manera que este formato lo que hace es sentar bases de conocimiento que permita a investigadores jóvenes o no jóvenes, sino simplemente inexpertos en un nuevo campo de conocimiento, pues encontrar y entender conceptos básicos en su disciplina. Si subimos un poquito más, la pirámide se va estrechando de tal manera de texto y estos ya tienen un componente más educacional sobre un área concreta y también explican someramente algunos métodos que se pueden aplicar a esas áreas de conocimiento. Seguimos subiendo en la escala y llegamos a lo que se llaman los handbooks, ¿no? Que son como manuales y son pues un compendio de información o sets de datos que pueden ser usados en un campo ya un poco más concreto y ofrecer respuestas a trabajos más concretos. Entonces, bueno, como veis, vamos pasando un poco de lo general a lo particular según subimos en la escala. Si seguimos ascendiendo, llegamos ya a las monografías y a los single volume references, que bueno, básicamente son un tipo de libros que ofrecen descripciones más detalladas en áreas de conocimiento más estrechas. Es decir, van profundizando un poco más en ciertas áreas de conocimiento, pero ya no son tan generales, sino más específicas. Y si seguimos subiendo, aún en formato libro están los serials. Y los serials son compendios de artículos científicos altamente citados que abordan, digamos, en distintos campos de conocimiento desde un punto de vista general, pero ya mucho más aplicado y algo más estrecho que los anteriores. De hecho, no dejan de estar un poco, y por eso cambia el color de la pirámide, estar un poco entre lo que es un capítulo de libro propiamente dicho, y lo que es la revista científica. Es un poco como la interfase entre ambos. Y si seguimos subiendo, llegamos ya al formato artículo y en este caso pues hacemos una diferenciación entre lo que serían las revisiones sistemáticas, que no dejan de ser artículos científicos, es decir, ya enfocados en campos pequeños de conocimiento, pero sobre esos campos todavía ofreciendo una visión bastante global. Y llegamos por último a los artículos puros y duros. Probablemente muchos de vosotros estéis involucrados en las investigaciones
en la redacción de estos artículos y así son muy específicos, tratan de resolver o dar respuestas a preguntas muy concretas en campos de conocimiento que ya son muy estrechos. Entonces, digamos que esta es un poco la evolución del contenido que se aborda dentro del mundo bueno, de las publicaciones científicas, por dar una visión así general. A pesar de que ambos contenidos son, desde mi punto de vista, cruciales y, como veíamos, han de retroalimentarse unos y a otros, tienen unos procesos y unos propósitos un poquito diferentes. En el caso de los artículos de libros, pues bueno, tienen un propósito de descubrimiento y de encontrar la verdad. Vuelvo a lo que acabo de decir. Tratan de contestar o dar soluciones a preguntas o a problemas muy concretos y en general bastante reducidos en campos de conocimiento también, digamos, algo estrechos. Y el proceso por el cual se evalúan y se avala el contenido científico que se transmite a la sociedad es el proceso de revisión por pares. No sé si estáis familiarizados con este proceso. Bueno, lo tocaré en diapositivas posteriores. Ahora no me enrollo con él, pero básicamente, bueno, es someter nuestra investigación al escrutinio de otros científicos para que la validen, como, bueno, probablemente sepáis la mayoría de vosotros. Por el contrario, los libros un poco lo que buscan es recopilar el contenido proveniente de los artículos científicos de una manera digerible, amena, bueno, afable, para que gente no experta, científicos o investigadores no expertos en un campo de conocimiento, se puedan inspirar y aprender, sentar las bases para futuras investigaciones. Y el proceso es, pues, un proceso de recopilación, es resumir en un libro lo que muchos investigadores han ido dejando en pequeñas miguitas repartido por, digamos, sus campos de conocimiento. Entonces, bueno, ya vemos que los propósitos y los procesos son diferentes entre ambos modelos de literatura científica, por así decirlo. Esta diapositiva entiendo que trabajo en ella constantemente porque tiene espacio de mejora y no quiero confundiros, pero un poco lo que trato de indicar en ella es el proceso, y el proceso es como en el caso de los libros, mostrado en la gráfica en la línea verde, es un proceso que, partiendo de cosas particulares, trata de ofrecer un contenido o información general. Por el contrario, los artículos de revista es un poco lo contrario. Partiendo de información general, el investigador va estrechando su producción, digamos, su escritura hacia hechos concretos, testeo de hipótesis, corroboración de datos. Entonces, digamos que en el caso de los libros se trata de buscar de lo particular a lo general. En el caso de los artículos de revista se va un poco de información general a respuestas muy particulares. Y los procesos por los que suceden son muy distintos. En el caso de los artículos de revista hay un proceso de revisión por pares una vez que la investigación está terminada. Una vez que se han realizado todos los experimentos, se han hecho todas las tablas, se han aportado las figuras y se ha confeccionado un artículo, nuestros pares científicos van a revisarlo y van a corroborar que todo sea correcto, van a avalar nuestro trabajo. Y lo que indico aquí por GFA es la guía de autores, Guide for Authors. Cada revista es particular, cada revista tiene una guía de autores específica, y mi recomendación siempre es que leáis con profundidad y detalle las guías de autores de las revistas a las que vais a enviar vuestros artículos y os ciñáis a ellas. Es un síntoma de respeto hacia la revista, y los editores y revisores de la misma lo van a apreciar. En el caso de los capítulos del libro, el contenido es revisado con anterioridad a la escritura, es decir, se hace una propuesta temática sobre lo que va a versar el libro, y una vez acordado entre las personas del libro y los editores que van a organizar todo el proceso, coordinarlo y demás, una vez que se tiene en cuenta o se ha valorado que el contenido es apropiado, que el contenido es interesante, que trata sobre temas candentes y demás, ya se deja libertad al autor para que escriba acorde a esta propuesta. Un poco también fiándonos en la experiencia que los autores ya tienen cuando están recopilar en una sola gráfica bueno, los procesos involucrados en la redacción del capítulo del libro, de artículo científico, el proceso de revisión por pares o el proceso de revisión de la propuesta en el caso de los libros. Bueno, en el caso de la revisión por pares para un artículo de revista, pues básicamente inicialmente hay un proceso de idea y
digamos, un reporting, no me sale ahora la palabra en castellano, disculpad, transmisión de conocimiento, digamos. Entonces, bueno, uno tiene una idea, de esa idea una hipótesis que testar, la testa experimentalmente. Yo estoy un poco sesgado por la rama de la biomedicina y suelo hablar mucho de experimentos y demás, pero entiendo que muchos a lo mejor trabajáis en ciencias sociales, en humanidades y vuestro laboratorio es más un despacho. Pero en cualquier caso tendréis una hipótesis, esa hipótesis la tendréis que testar con una serie de métodos experimentales y una vez que la hayáis testado, pues redactaréis vuestros artículos y ojalá tengáis facilidad para publicarlos. Una vez redactado vuestro artículo, se someterá a un proceso de revisión por pares, de tal manera que otros investigadores avalarán que todo aquel contenido que queréis transmitir a vuestras comunidades científicas es correcto y merece llegar a estas comunidades. Y por último, esto será preservado en artículos de revista, en contenido de alta calidad, a ser posible, y bueno, se tratará de que vuestro mensaje científico, ese artículo científico que ha sido revisado por otros, llegue a todos los rincones de vuestras comunidades científicas que se puedan beneficiar de vuestras ideas, vuestros avances y vuestro conocimiento. Bueno, comentaros simplemente que herramientas como Scopus, que ofrece el Elsevier, es una base de datos que tiene 95 millones de documentos a día de hoy, o Science Direct, que os permite acceso a más de 2.700 títulos de revista, textos completos, son herramientas que tenéis a vuestra disposición a través de vuestra biblioteca. Ya estáis suscritos y ya disponéis de ella. Mi labor no es venderlo, ya está vendido. Mi labor es promocionarlo. Yo creo que podéis encontrar contenido muy interesante, como os digo, en forma de metadatos, en el caso de Scopus, que también os permite analizar la producción científica de un investigador, de una institución y demás. Y en Science Direct accederéis a contenido en texto completo de más de 2.700 títulos. Insisto, son herramientas a las que ya estáis suscritos, son herramientas por las que pagáis. A mí me parecen muy útiles para los investigadores y, bueno, pues mi idea es promocionarlas y recomendar su uso. Hemos comentado el proceso de revisión por pares. Bueno, parece muy farragoso, pero bueno, es algo más sencillo. Insisto, esto puede ser un poco redundante para aquellos que ya estéis familiarizados con lo que es la escritura, redacción de artículos científicos, con aquellos que hayáis enviado un artículo científico, pero para aquellos que a lo mejor estáis con vuestros TFGs o empezando vuestras investigaciones, además tal vez sea interesante ir. Vosotros estáis aquí como autores en el punto de salida, habéis hecho vuestros experimentos, habéis confeccionado el artículo, os habéis ceñido la guía de autores, como comentaba con anterioridad, y ya estáis listos para enviar vuestro artículo a una revista en concreta. La persona que va a recibir este artículo va a ser en principio el editor científico, que es la persona con más conocimiento dentro de la revista Conocimiento Científico. Y lo primero que va a mirar es si se cumplen los requisitos básicos para que el artículo sea publicable en esta revista. Y vuelvo al componente estilístico del artículo. Va a mirar si os habéis ceñido a la guía de autores, si habéis redactado acorde a las normas de redacción que indican, cubriendo todas las secciones que tenéis que cubrir. Si utilizáis cosas tan tontas como el tipo de letra que pide la revista, el estilo de referencias, bueno, ver si os habéis ceñido a la guía de autores para que ellos se aseguren que realmente es la revista donde queréis publicar. También van a mirar, por supuesto, que el contenido encaje con el contenido que la revista quiere abordar. Si no cumplís estos requerimientos básicos, ya es un motivo de rechazo de vuestro artículo inmediato, si tan siquiera llegar a analizar en profundidad el contenido científico. Entonces es una pena que a lo mejor rechacen vuestro artículo simplemente porque no habéis tenido en cuenta ciertos aspectos estilísticos. Si el editor considera que el contenido es apropiado para la revista y que podría ser publicado, lo que hará será asignarle unos revisores que son expertos en los campos de investigación que bueno, pues revisarán vuestro artículo y, acorde a su conocimiento, valorarán su credibilidad, su veracidad, bueno, su potencia científica, digamos. Harán unas recomendaciones, comentarán sobre el artículo y estos comentarios serán enviados al editor. El editor tendrá en cuenta estos comentarios y tendrá en cuenta su propio juicio a la hora de tomar una decisión. Y la decisión que puede tomar en este caso puede ser de nuevo de rechazo, pero en este caso será porque el contenido científico no le ha resultado atractivo o porque piensa que tiene errores insubsanables el artículo. Por el contrario, podría considerar acorde de nuevo
a su propio criterio y juicio, junto con las consideraciones de los revisores, que el artículo está bien, es suficiente, aporta al campo de conocimiento y es contenido que la revista está interesado. Tomaría una decisión de aceptación. En este caso, aceptaría vuestro artículo. Sucede es solo por un poco manejar las expectativas, que un artículo científico sea aceptado a la primera. Es un proceso que psicológicamente puede ser duro, van a criticar nuestro trabajo, lo pueden hacer de una manera profunda y es importante, bueno, tomarse bien estas críticas y que siempre hay un componente, digamos, de consideración y de respeto durante todo el proceso de revisión por pares, no solo por parte de vosotros como autores, sino por supuesto por parte de los revisores y de los editores también hacia vosotros. También podría tomar la decisión de que se requiera una revisión. Es decir, el contenido es interesante para la revista, es atractivo, encaja dentro de lo que llamamos el scope, ¿no? Que es un poco bueno, lo que busca la revista publicar, pero el editor considera que es mejorable, que el contenido todavía no está listo para ser publicado. Podría mandaros una revisión mayor, podría mandaros una revisión menor, pues subsanar errores graves o subsanar errores más o menos pequeños, y os invitaría a, bueno, corregir acorde a los comentarios de los revisores, corregir acorde a los propios comentarios del editor, revisar el artículo y, bueno, volvemos a entrar en el proceso, que es un proceso iterativo que puede durar varias veces. Insisto, pueden ser procesos largos, son procesos psicológicamente, bueno, nos ponen un poco a veces entre la espada y la pared. Mi recomendación es, de nuevo, bueno, pues tratar de abordarlos con paciencia, con claridad mental y sin dejarnos llevar pues por muchos impulsos. Insisto, no solamente es labor del autor, es también labor de todas las personas involucradas en el proceso, editores, revisores y demás. Esto es a grandes rasgos un poco el proceso de revisión por pares. Básicamente, someter nuestro trabajo al escrutinio de otros investigadores expertos en nuestro campo para que lo validen y aseguren que todo aquello que sale al mundo científico, entre comillas, bueno, pues es algo creíble y que permita hacer progresar, ¿no? Pues sentar pequeñas bases para la progresión de la ciencia. Por el contrario, en el proceso de creación de libros tiene mucho más que ver con un proceso de recopilación de información. Estas son las herramientas que os comentaba antes, a las que suscribís y digamos que sirven como fuente de inspiración, ofrecen contenido pues para coger piezas de aquí y de allá y componer un todo global que sería el libro. Y lo primero es identificar el contenido adecuado. Tiene que ser, por supuesto, contenido creíble, contenido sólido y luego tiene que estar en general aportando algo o cubriendo un nicho que todavía no haya sido cubierto. Es decir, un buen libro tiene que ser novedoso y tiene que tratar sobre temas candentes y tiene que, digamos, aportar información que no ha sido aportada previamente en otros libros o en revisiones sistemáticas o demás. Una vez que un editor identifica cuál es el contenido apropiado, cuál es ese nicho que queremos cubrir o ese hueco que queremos cubrir, hay que tratar de encontrar a los mejores autores, a los expertos en los campos, para que puedan cubrir o escribir acorde a ese contenido. Entonces, bueno, es una labor, no es muy sencilla porque hay que encontrar a los mejores que puedan encargarse de este tema de conocimiento. Y una vez que hemos encontrado el contenido, una vez que hemos encontrado a los autores y una vez que, digamos, los autores han aceptado la labor, pues de lo que se trata es de tratar de confeccionar y de redactar de la mejor manera posible, bueno, pues para cubrir ese campo de conocimiento que va a sentar unas bases para otros investigadores, les va a servir como fuente de inspiración, como fuente de creación de sus propios artículos o a introducirlos a un nuevo tema de una manera, como os decía, bueno, pues digamos suave y apropiada. Ahora pasamos un poco a de la redacción de artículos científicos, luego comentaremos sobre libros. Pero hablaba del sistema de revisión por pares y el sistema de revisión por pares, simplemente en esta diapositiva, que es un poco así como divulgativa y aborda históricamente el proceso de revisión por pares, nos retrotrae a 1665. Parece que es una cosa más o menos moderna, pero hace 350 años comienza a gestarse lo que es el proceso de revisión por pares en un par de revistas que son las que muestro en la pantalla. No todos los artículos eran revisados por pares en ese momento, no todos estaban revisados
por pares de la misma manera que ahora. El proceso de revisión por pares obviamente ha evolucionado, pero bueno, ya se empezaban a esbozar unos rudimentos que sentaron las bases para lo que tenemos hoy. Y en 1731, hace 300 años, que bueno, es ya bastante tiempo, aparece la primera revista cuyo contenido completo ha sido revisado por pares, ha sido sometido al juicio de otros investigadores que han avalado y refrendado lo que algunos querían publicar. Y siempre pongo el ejemplo, esto es un poco como la cuchara, una herramienta que no ha cambiado en siglos, es una herramienta que a priori parece estar bien diseñada. El proceso de revisión por pares es un poco lo mismo, lleva con nosotros 300 años, insisto, se ha modificado, ha evolucionado y demás, pero básicamente el concepto no ha cambiado en 300 años de historia. En 1869 aparece una revista, Nature, probablemente todos la conozcáis, una revista de muchísima calidad y que basa esta calidad en un proceso rigurosísimo de revisión por pares. Y unos años más tarde, en 1880, aparece Science, un poco en la misma línea de Nature, revista generalista de alta calidad, con un proceso de revisión por pares muy riguroso, que no solamente busca la rigurosidad o la veracidad de los artículos, sino que busca que avancen los campos de conocimiento. Esto es algo muy importante. Y en 1880 se funda también el Sevier, es la empresa para la que trabajo, cuando un grupo de inversores compran una pequeña editorial científica que se llamaba The House of Elsevier. Elsevier es un apellido holandés. Y esta editorial, bueno, pues se remonta a 1500 y pico y publicó trabajos, entre otros, de Leonardo y demás. Bueno, tiene un componente para nosotros, bueno, nostálgico o agradable. Y en 1947, unos años después, esta misma empresa, Elsevier, le añade otro componente a las publicaciones científicas, y es el componente de globalización, de internacionalización. Se busca que la ciencia y el conocimiento llegue de la mejor manera a todos los rincones del mundo. Hablamos de 1947. No era tan sencillo en aquellos momentos. Se da un salto a 1990 y aquí sé que produce un hito muy importante que viene de la mano de algo que sucedió el año anterior. El año anterior, Tim Berners-Lee crea Internet, the World Wide Web. Esto sucedió en 1989. Un año después aparece Postmodern Culture y lo que caracteriza a esta revista es que es la primera revista cuyo contenido aparece únicamente online, no aparece una versión impresa. Esto ya nos indica que el impacto de Internet, que obviamente y claramente ha sido muy profundo en nuestras vidas en general, va a tener un impacto también muy importante en el contexto de las publicaciones científicas. Es aparecer Internet y, como veis, hay una revista científica que ya lo abraza este modelo y un poco empieza a sentar las bases de lo que van a ser todas las publicaciones online en el futuro. Un año más tarde, y un poco de la mano también de Internet, aparece Archive. Y Archive es el primer repositorio de preprints. Los preprints son esos artículos que se pueden subir a repositorios que no han sido todavía revisados por pares, pero que sí han sido enviados a revistas. Y los preprints parece que también es un concepto como muy moderno, pero como veis ya lleva más de 30 años con nosotros como concepto y también de la mano de Internet. De Internet, bueno, pues han sucedido 1000 hitos, como que, por ejemplo, en el año 2006 PLOS ONE publica más de 30.000 artículos. Esto habría sido imposible con el modelo típico anterior. Y bueno, de ahí en adelante, insisto, de la mano de Internet, pues se han producido nuevos cambios, nuevos modelos de revistas, nuevos modelos de revisión por pares, sistemas editoriales online que permite que se preserve la información, que añaden transparencia. Bueno, ha cambiado dramáticamente el mundo de nuestras vidas en general, pero el mundo de las publicaciones científicas también en particular se han visto muy impactadas por la irrupción de Internet y, desde mi punto de vista, bueno, pues para bien. Un artículo científico, insisto y pido disculpas por ello, mi sesgo hacia la biomedicina. Entonces, bueno, presento un poco los artículos científicos más relacionados con biomedicina o con ciencias de la vida o demás, y tal vez que con ciencias sociales o humanidades, pero bueno, básicamente la estructura de un artículo científico suele ser la que os voy a presentar a continuación, y que solemos hacer la comparativa con un pez, y esta comparativa es meramente volumétrica, no de una parte u otra del pez, simplemente a la volumetría, ¿no? Y tiene que ver con la simetría del pez. Bueno, la primera parte de un artículo científico consistiría en el título, en el resumen y en las palabras clave. Y estos componentes forman parte de lo que llamamos metadatos de artículo. Los metadatos de artículos van a ser siempre accesibles para cualquier persona, para cualquier investigador, en cualquier lugar del mundo.
puedes tener acceso o no al contenido completo, al texto completo del artículo, dependiendo del modelo, que sea de suscripción, acceso abierto, además, pero el título, el resumen y las palabras claves van a ser accesibles por todo el mundo, de tal manera que son un poco la tarjeta de visita del artículo. Es lo que va a hacer que vuestro artículo resulte atractivo a las personas, y aquellas que se sientan realmente atractivas, que busquen llegar al contenido completo, ya sea a través de sus suscripciones, ya sea a través de compra, bueno, de cualquier manera, pero los metadatos siempre van a estar ahí para que la gente, para que otros investigadores los vean. Son la tarjeta de presentación de vuestro artículo y por tanto es una parte muy, muy importante del mismo. Después vendría lo que es el cuerpo central del artículo. Generalmente suele componerse de una introducción, unos métodos, unos resultados y una discusión. Abordaremos cada uno de estos aspectos en diapositivas consecuentes. Y por último se cerraría el artículo con lo que son las conclusiones, los agradecimientos, las referencias, la lista de artículos que nos han inspirado, este trabajo, y datos suplementarios en caso de haberlos, que no, por razones de espacio o por no complicar digamos, el mensaje del artículo, hemos decidido dejarlos pues para un apartado un poco especial, que son los datos suplementarios. Insisto, lo mejor es que os ciñáis a la guía de autores, que la leáis con detalle y que os ajustéis a lo que os indica. Una guía de autores va a ser muchísimo más informativa que cualquier charla que podáis recibir como esta en la que estamos involucrados hoy en día. Tened en cuenta que os van a limitar las palabras, os van a limitar el espacio y, bueno, pues la redacción de un artículo científico no deja de tener un componente de resumen muy, muy, muy importante. Y no es fácil destilar todas esas horas de trabajo, todas esas horas de generación de conocimiento en artículo científico que puede estar limitado a 3.000 palabras, 5.000 palabras o una serie de páginas. Entonces, bueno, es una labor que no es trivial. Os animo a que os la toméis con seriedad y con rigurosidad. Mis recuerdos de laboratorio era que en el laboratorio te lo pasas pipa, investigas, bueno, ves excitante, descubres cosas, te llevas chascos, por supuesto, hay experimentos que no salen, pero bueno, es un trabajo como muy dinámico y luego llega el momento de redactar el artículo y eso ya no es tan dinámico y no tenemos experiencia y nos asusta un poco y tampoco a mí particularmente tampoco me interesaba tanto. Con el tiempo, de lo que me he dado cuenta es de que lo que llega a otros científicos es lo que has escrito y de la manera en que lo has escrito, no el tiempo que has estado haciendo experimentos. Mi consejo es que os toméis el proceso de redacción con seriedad y con ánimo, sobre todo, que tengáis entusiasmo a la hora de expresar o de llevar a los demás vuestros conocimientos, vuestros descubrimientos y demás. Generalmente uno comienza, como os decía, leyendo un artículo, pues por aquello a lo que tiene más fácil acceso, que es el título, el resumen y las palabras clave. Si estas son apropiadas, si hay un contenido aquí que nos atraiga, bueno, pues iremos a leer otros, nos atraerá o nos despertará el interés de otros apartados del artículo. Leeremos las conclusiones, a ver qué es lo que proponen estos autores y a partir de ahí, bueno, pues iremos por la introducción, leeremos los métodos, muchas veces queremos, bueno, pues llevar experimentos que hacen otros un poco a nuestro terreno, modificarlos, ajustarlos para nuestro propio beneficio y demás, analizaremos los resultados y valoraremos la discusión y, bueno, también echaremos un vistazo a las figuras y a las tablas. Esta sería la manera, o la manera por lo menos que yo tenía de leer un artículo científico. Mi consejo a la hora de redactar un artículo científico, y evidentemente, insisto, estos son consejos para investigadores más junior, más noveles. La persona que ha redactado 10 artículos científicos ya sabe cuál es su propio estilo, pero mi consejo para aquellos que estáis comenzando es que redactéis los artículos en la manera inversa a como los leeríais. No deja de ser como el pintor que se enfrenta un poco al lienzo en blanco. No sabes muy bien por dónde empezar, es complicado. Bueno, comencemos por las figuras y las tablas, que es algo que se deriva fácilmente y que se van generando a lo largo de las investigaciones. Cuando estás realizando una investigación, bueno, pues ya vas recopilando todos los datos que vas figuras en forma de tablas. A partir de ahí yo comenzaría por un poco describir los métodos que he utilizado para la confección de ese artículo. Nadie mejor que vosotros sabéis lo que habéis hecho en el laboratorio y la sección de métodos es una sección, bueno, bastante descriptiva que no involucra demasiado
trabajo, ¿no? Un esfuerzo mental muy, muy profundo. A partir de ahí pasaría a los resultados. Los resultados, bueno, pues se derivan de los métodos de una manera bastante natural, y también es un apartado muy descriptivo que no nos compromete demasiado. Y bueno, poco a poco ese lienzo en blanco ya se va coloreando de alguna manera. Y parece una tontería, pero psicológicamente, bueno, vemos que vamos teniendo contenido, nuestro cerebro va trabajando subconscientemente, aunque no lo creamos, sobre todo lo que estamos haciendo, y eso ya nos permite llegar a partes que son más complejas de escribir. La discusión es una parte que hay que redactar ya inspirándose en bibliografía, que tienes que juzgar, ser crítico y demás, pero bueno, ya has sentado unas bases con la redacción de lo anterior. Y de ahí yo pasaría a la conclusión, a la introducción, y por último dejaría para el final de nuevo el título, el resumen y las palabras clave, porque, insisto, es contenido muy, muy corto, pero que tiene que reflejar todo lo importante que nuestra investigación es para los demás. Entonces, bueno, y este es el orden que aconsejo a investigadores noveles para que comiencen a redactar sus artículos científicos. Insisto, cada uno acabará encontrando y determinando su propio estilo, pero creo que es una pauta buena para comenzar. Bueno, vamos paso a paso por cada una, brevemente por cada una de las secciones. El título, las palabras clave y el resumen. Insisto, que la carta de presentación tiene que atraer la atención del lector, es lo que le va a un poco a retener leyendo el artículo. Tiene que ser, si me lo permitís de alguna manera, como atractivo, sexy, ¿no? Tiene que interesar a los lectores, a los investigadores que lo van a leer. Tienen que ser breves y tienen que descubrir el contenido de forma muy concisa, y tienen que identificar, por supuesto, el tema principal sobre el que versa el artículo. Entonces, bueno, como veis, insisto, es un proceso de destilación del todo el contenido de nuestro artículo, que pueden ser páginas, pues en una sola frase en el caso del título, o en un par de párrafos en el caso del resumen. En el resumen tenéis que básicamente contestar a dos preguntas: ¿qué habéis hecho y qué se ha descubierto? Tan simple como eso, o tan complicado como esto. Y de nuevo tiene que ser preciso, tiene que ser específico, tiene que parecer interesante, tiene que hacer que el lector quiera seguir leyendo nuestro artículo. Y de nuevo, las guías de autores os impondrán de alguna manera una serie de reglas que debéis de seguir. Y las palabras clave, evidentemente, no es la parte más importante del artículo, ni mucho menos, pero es lo que va a permitir que los buscadores, las herramientas que utilizáis, ya sea Scopus, ya sea Web of Science, ya sea PubMed, dependiendo de los campos en los que trabajéis, vuestros propios repositorios institucionales, van a buscar dentro de las palabras clave, de tal manera que la elección de las palabras clave, sin ser lo más importante del artículo, no deja de ser importante. Mi recomendación es que juguéis con palabras clave, ved lo que encontráis, no las hagáis demasiado generales para que vuestro artículo no se pierda en un mar de otros artículos, no las hagáis demasiado específicas como para que a nadie se le ocurran y no lo encuentren. Entonces, bueno, jugad un poco con las palabras clave en estos buscadores, ved los resultados que recibís, y eso, bueno, os hará una idea de si las que estáis eligiendo son correctas o no. Insisto, no es para nada la parte más importante del artículo, pero hay que pensar sobre ellas también. El, el artículo científico, bueno, sucede también con un libro, pero en especial un artículo científico tiene que tener mucha coherencia, tiene que ser un poco como un flujo de río. Tenéis una hipótesis que planteáis en la introducción, que abordaremos ahora. Esa hipótesis la vais a testar con una serie de métodos que tienen que ser apropiados y los correctos para testar esa hipótesis en concreto. De esos métodos se van a derivar una serie de resultados que, por supuesto, tienen que referirse y ser específicos a los métodos utilizados y tratar de contestar la pregunta planteada en la hipótesis, que podemos discutir en la discusión. Y todo tiene que ir un poco de la mano. No podemos introducir métodos que no tengan que ver con la hipótesis planteada, ni hablar de resultados cuyos métodos no hemos descrito, ni discutir resultados que no han sido presentados. Entonces, tratar de mantener siempre esa coherencia de flujo a lo largo del artículo. Como digo, la introducción lo que va a hacer es bueno, proveer de contexto a los lectores sobre lo que vais a hacer, cuál es la hipótesis que queréis comprobar, qué necesidad hay para la comunidad científica de comprobar esta hipótesis, y luego mi recomendación básica sería que fuerais de lo general a lo particular. Plantead la introducción como una hipótesis en sentido conceptual general, e id un poco delimitando bueno, la búsqueda que vais haciendo
de la realidad, ¿no? Del descubrimiento científico que queréis hacer. Los campos de conocimiento en los que cada uno trabajamos suelen ser estrechos y es muy tentador utilizar introducciones muy parecidas para distintos artículos. Mi consejo es que hagáis de cada uno de vuestros artículos algo realmente especial bueno, les deis un poco el respeto que merecen, y esto apela también a la introducción. Tratad de escribir introducciones específicas para cada uno de vuestros artículos. Por supuesto, y con este componente de campos pequeños, es muy posible que necesitéis o que utilicéis frases de artículos anteriores vuestros o de otros que tenéis que referenciar, que es permitido, pero tratar de dar a cada introducción su propio estilo y su propio empaque. Y insisto, básicamente es contextualizar el resto del artículo. En eso consiste una introducción. Los métodos. Si me preguntáis en qué consiste una sección de métodos, pues consiste en describir las herramientas científicas que habéis utilizado para validar vuestra hipótesis y describirlas con la profundidad necesaria como para que cualquier otro investigador en cualquier lugar del mundo pueda replicar esos experimentos con precisión. Y para eso tendréis que ser tan específicos como cada campo determine. Es muy importante que planteéis cómo han sido recolectados o recopilados vuestros datos, da igual en el campo disciplinar en el que trabajéis, y cómo los habéis analizado. Es muy importante. Los editores y los revisores prestarán mucha atención a eso. Y los editores y los revisores, sobre todo, en algún momento a lo mejor querrán replicar vuestros experimentos para su propio beneficio. Serán puntillosos con los métodos. Hay que ser bastante específico cuando se redacta la sección de métodos, y en algunos campos, por ejemplo, si utilizas un anticuerpo, no solamente tienes que indicar el nombre del anticuerpo y la casa comercial, sino incluso hasta el lote que has utilizado de anticuerpo. Hasta ese grado de especificidad se puede llegar. Insisto de nuevo, en la guía de autores os ofrecerán información sobre todo lo que se os puede pedir en la sección de métodos. En los resultados, pues tenéis que seguir un poco este flujo del que hablamos y mostrar aquello que habéis encontrado. Y solamente datos de importancia primaria. En otra presentación utilizo como metáfora un iceberg, en el cual, el artículo es lo que sobresale del mar. Debajo hay un 70% de trabajo que no puede ser incluido en el artículo, pero que ha sido hecho. Es tentador tratar de empujar el iceberg hacia arriba para mostrar todo ese trabajo que hemos hecho, pero el artículo solo permite mostrar una cantidad de contenido. Entonces, los resultados han de ser los primarios, los principales, los que realmente aportan, avanzan, dan soluciones. Tienen que ser claros, tienen que ser concisos y tienen que expresarse de una manera que den poco espacio a la interpretabilidad por parte de editores y revisores y demás. Tienen que ser fáciles de leer y fáciles de entender. Aquí en este apartado es donde se incluyen las figuras, donde se incluyen las tablas. Un buen artículo debería entenderse simplemente siguiendo las figuras y las tablas. Figuras y tablas es también algo en lo que tenéis que prestar atención y que suele ir incluido en el apartado de resultados. Los resultados nos llevan a la discusión, y la discusión no es más que la interpretación de los resultados, y va a ser la sección a la que más importancia den los editores. Aquí tendréis que comparar vuestro trabajo con el de los demás, tendréis que indicar cómo hace avanzar a vuestros campos de conocimiento todo lo que habéis hecho y mostrado en este artículo científico, y es el momento de generar debates científicos. Si vuestros resultados son discrepantes con resultados publicados con anterioridad, no tratéis de oscurecerlo, no tratéis de ocultarlo. Si estáis seguros de que el abordaje experimental que habéis hecho es correcto, que habéis repetido los experimentos el suficiente número de veces para validar su corrección, lo que habéis encontrado es lo que tenéis que discutir. Y muchas veces la ciencia avanza a base de generación de debates científicos que pasan por teorías que se rebaten unas a otras. Insisto, no huyáis de la controversia si tenéis buenas razones, buenos argumentos para defender aquello que habéis encontrado. La discusión, insisto, es una parte muy importante para los editores del artículo científico. La conclusión no es una repetición del resumen, del abstract, ¿no? La conclusión va a ayudar a los revisores y a los editores a juzgar el impacto de vuestro artículo.
el propósito de la conclusión es, bueno, pues poner todo aquello que habéis encontrado en un contexto un poco mayor y tratar de indicar cómo hace avanzar vuestro artículo a los campos de conocimiento. Una investigación no se cierra en un artículo, de hecho un artículo suele abrir más preguntas de las que resuelve. Bueno, pues en la conclusión también se pueden ya proponer futuros experimentos o futuros abordajes para contestar esas nuevas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la investigación. Repito, no es el momento de copiar y pegar el resumen. Las conclusiones tienen que realmente mostrar claramente cómo hace avanzar nuestro artículo científico al campo de conocimiento al que queremos o al que contribuimos. Es un apartado que también, bueno, tiene un componente de reflexión y pensamiento importante. Y por último están los agradecimientos y las referencias. Los agradecimientos pues, son recibidos a aquellas personas que nos han ayudado algo en el artículo, pero que no merecen ser listados como autores del mismo en la lista principal. Ahora hay una regla, digamos, que se llama credit, que básicamente cuando un autor manda o envía un artículo científico a una revista, cada uno de los autores tiene que decir en qué ha contribuido y de tal manera que se pueda valorar si realmente merecen ser listados como autores o han de ser agradecidos. Bueno, pues agradece a los gente que nos ha ayudado económicamente también, personas que han limado ciertos aspectos de nuestros artículos, gente que ha contribuido pues con reactivos o con productos, en fin, personas que no merecen ser listadas como autores, pero sí merecen nuestro agradecimiento. Y por último, las referencias. Cada revista va a pedir un estilo diferente de referencias. Os puedo decir que hay más de 7.000 estilos de referencias en el mundo y aquí es donde tengo que meter la cuña de que uséis gestores de referencia. En el Sevier existe uno gratuito, se llama Mendeley, pero hay muchos en el mercado, la mayoría son gratuitos y os permiten no solo organizar vuestra documentación en bibliotecas, en formatos de carpetas y muy cómodo, sino que os van a permitir insertar citas bibliográficas en vuestros textos y generar la lista de referencias, generar las bibliografías. Y no solo esto, os va a permitir reformatear estas referencias con un solo clic. Tened en cuenta que si os rechazan un artículo en una revista, y es muy posible que suceda, os va a suceder, le ha sucedido a todos los premios Nobel, lo tendréis que enviar a otra revista y tendréis que reformatear completamente las referencias. Y es un trabajo que puede llevar horas y que además, debido a su topografía o tipología, puede llevar a muchos errores. Con un gestor de referencias, con un solo clic, habréis reformateado el estilo de todas las referencias de manera muy precisa. Insisto, es mi recomendación que utilicéis gestores de referencia. En 2 horas aprendéis a manejarlos y os van a ser muy útiles, sobre todo en este aspecto. Entonces, simplemente sed precisos, sed concienzudos, tomadlo en serio, escribid con claridad, sed objetivos cuando juzguéis vuestro propio trabajo. Básicamente tomaoslo en serio y sobre todo ceñíos a la guía de autores, leedlas en profundidad porque los editores van a de alguna manera saber si las habéis leído, si les habéis prestado atención y eso, insisto, no deja de ser una muestra de respeto hacia su revista, hacia el contenido del que ellos se sienten muy orgullosos. Esto es un poco lo que atañe al proceso de redacción de artículos científicos. La historia de los libros, pues para muchos ya será muy conocida. Se descubre el papel en China hace milenios. Hasta el siglo XV todo era manuscrito. No había ninguna otra herramienta más que la manuscripción para escribir contenido, lo cual hacía que muy poca gente tuviera acceso a información. En general, en nuestro contexto occidental, hasta el siglo XV, pues era una clase elitista de monjes, monarcas, los que controlaban y distribuían la información en formato de libros. Era un bien muy valioso y muy escaso. En el siglo XV, pues con la invención de la imprenta por Gutenberg, el panorama ya cambia. Digamos que la literatura, pero también contenido científico se democratiza y llega un poco más a más parcelas de la sociedad. La ciencia evoluciona entre los siglos XVI y XX de una manera muy destacable, ¿no? La época de las luces, la ciencia moderna y demás, y esto se recopila en libros que ya son accesibles por todos los estratos de la sociedad en mayor o menor manera según va evolucionando el tiempo. Y
insisto, hasta el siglo XXI los libros eran, bueno, pues la mejor manera de distribuir información, que puede ser de componente literario, de componente científico, y de nuevo la irrupción de Internet pues nos permite que ya nos lleguen contenido del libro también en formato digital, que bueno, es navegable, está referenciado, está enlazado, bueno, digamos de una manera, tiene un componente de accesibilidad más interesante, pero no nos olvidemos también de esta idea de que el libro es algo que aporta información general frente al artículo científico que aporta información mucho más concreta. ¿Por qué las personas o los investigadores pueden escribir libros? Bueno, pues básicamente hay un componente de interés, de pasión, de entusiasmo, de transmitir ese conocimiento que la experiencia nos ha ido dando como investigadores. La persona que escribe un libro también tiene que observar o ver la necesidad. Tiene que escribir aquello que en un momento dado sintió necesidad de leer, pero que no pudo encontrar. Entonces, bueno, tienes que llenar, como hablamos, un, un hueco en el mercado del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Aunque mercado y conocimiento, la misma frase no suena muy bien, pero bueno, es un poco entendéis a lo que me refiero. Como escritor de libros, bueno, pues te va a dar un prestigio, se te va a reconocer como un experto en un campo y tiene un componente interesante. Y también tiene un componente de tutorizar o de tutelar la coordinación de investigadores más junior que pueden aportar su conocimiento en forma de capítulos, no de libro concreto, sino completo, sino de capítulos del libro, de tal manera que habrá un editor científico que es el experto que va a seleccionar autores y les va un poco a tutelar y a guiar a lo largo del proceso de redacción, asignando a cada uno de ellos pues capítulos en concreto del libro y no el libro completo. ¿Cómo es el proceso? Y un poco, bueno, pues lo que sería el proceso de revisión por pares, en este caso sería un poquito diferente. Las editoriales científicas van a hacer estos análisis que comentamos en una de las diapositivas anteriores, van a ver qué huecos de mercado existen y va a pedir, va a contactar a los autores de renombre y va a pedir que les envíen una propuesta de contenido, ¿no? Para cubrir ese hueco en el mercado científico, digamos. El redactor del libro enviará la propuesta. El editor científico revisará esta propuesta y bueno, pues la pulirá un poco, la mejorará, la comentará. Bueno, es un poco el proceso de revisión que, como veis, es anterior a la redacción, a diferencia del artículo. El artículo se escribe y luego se evalúa. En este caso, se evalúa un poco la propuesta de contenido. La persona que va a estar encargada de confeccionar el libro responde a la revisión, bueno, pues acepto los cambios, no los acepto, cómo mejoro y demás. Finalmente se aprueba esta propuesta y a partir de ahí el editor científico del libro pues buscará a los autores para los capítulos, se encargará del libro completo, preparará el manuscrito, lo enviará, irá a producción y de ahí a publicación. Y bueno, después ya se distribuirá por el mundo con esta intención también global de llegar a todos los rincones, ¿no? De que el conocimiento pues trate bueno, de tocar o ser relevante para todos los investigadores se encuentren donde se encuentren. Bueno, el modelo de propuesta es esta diapositiva. Este es el formulario un poco que el autor tiene que presentar al editor, ¿no? Pues cuál va a ser el título, sobre qué va el libro, la información sobre el propio editor, bueno, en 200 o 300 palabras resumir sobre qué va el proyecto, cuál es la audiencia a la que va dirigido y cómo se acomoda el contenido a esa audiencia y un poco cada una de las partes en las que va a consistir el libro. Es un poco lo que hay que detallar. Bueno, pues como veis, refleja este círculo que mostramos en la diapositiva anterior. Y este es un poco más o menos lo mismo, pero de una manera más digerible. Se envía la propuesta a los editores de adquisición por parte del editor científico, por parte del redactor, se revisa la propuesta por expertos, se da un feedback, ¿no? una retroalimentación al autor, se pule la propuesta, se mejora la propuesta y finalmente se aprueba el contrato y el redactor, digamos, que tiene la potestad para ir escribiendo bueno, lo que considera que es la manera correcta de hacer para abordar un tema científico en concreto. El libro tiene que tener en cuenta
pues un título, un contenido y una necesidad de mercado. Hemos hablado de todo esto. El título tiene que reflejar, por supuesto, el contenido del libro. El tema tiene que ser candente, tiene que ser importante, tiene que cubrir una necesidad de mercado de tal forma que se cubra un hueco de contenido científico que nadie ha abordado con anterioridad, que haga avanzar a un campo de conocimiento. Es importante que el autor sea un experto en el tema, por lo tanto sus credenciales serán muy valoradas por los editores de adquisición. ¿A quién va dirigido? Porque dependiendo a quién va dirigido el libro, la manera de relatar o de contar aquello o de enviar el mensaje que se quiere enviar, pues se hará de una manera estilística o de otra diferente. Es importante saber a qué audiencia va dirigido el libro y se trata de que sea geográficamente lo más interesante posible, es decir, que sea útil para cualquier persona del mundo. Evidentemente, si estamos escribiendo un libro de estudios de la cultura, pues este componente geográfico no va a tenerse en cuenta de la misma manera que si estamos escribiendo algo sobre, no sé, una patología que afecta a una gran parte de la sociedad en cualquier lugar del mundo, ¿no? El componente geográfico no es total o completo, hay áreas de conocimiento que son más reducidas, más estrechas, y este componente geográfico queda un poco difuso, pero bueno, un buen libro trata de llegar a una audiencia geográficamente diversa y globalizada. Hay que tener en cuenta que otros libros abordan temas similares y por qué el nuestro es diferente y qué hace que mejoren el campo de conocimiento. Hay cierto grado de solapamiento entre disciplinas que es muy claro. Insisto, el libro que una persona redacta tiene que aportar algo nuevo, tiene que cubrir un hueco que quede, pero tiene que tener en cuenta también con quién compite y qué es lo que otros libros aportan, y todo esto, pues bueno, hay que describírselo un poco a los editores de adquisición. Y por último, hay que llegar a los aspectos más prácticos: cuánto vamos a tardar en escribir el libro, cómo va a ser el proceso, y bueno, hay que ceñirse a esto porque hay ciertos campos de conocimiento que se quedan obsoletos muy pronto, o que, bueno, puede llegar un libro que es competencia y cubrirlo si no nos ceñimos a estas líneas. Entonces, bueno, se acuerda un tiempo para que el editor científico, el encargado de escribir el libro, redacte el libro, y bueno, se llega a una serie de términos, de acuerdos, cómo se van a distribuir las ganancias, cómo van a ser los derechos de autor, bueno, aspectos que ya tienen más que ver con aspectos prácticos que con aspectos puramente científicos. Bueno, en esta presentación hay un enlace para que aquellos interesados en escribir libros puedan acceder a la información que, en el caso del Sevier, aportamos para, bueno, todas las guías, todas las indicaciones para escribir un libro. Bueno, una vez que el libro está escrito, estos pues, vuelven a ser apartados meramente prácticos. Se firmará un contrato entre el escritor del libro y el editor de adquisiciones. Se pondrá una fecha y es importante, como digo, que esta fecha se respete para entregar el trabajo. Se hablará de los derechos y se hablará un poco de los estipendios y de cómo se reparten los beneficios que los libros podrían dar con su venta. Y esto es un poco el proceso. Entonces, para resumir, el artículo científico es algo muy particular, muy conciso, con una revisión por pares una vez realizada la investigación y escrito el artículo. El libro trata de abordar de una manera más holística un campo de conocimiento, tratando de sentar bases para investigaciones futuras de una manera general, y que tiene un proceso de revisión de propuesta anterior a la redacción del propio libro. Bueno, estas son un poco las diferencias entre ambos. Desde mi punto de vista es crucial inspirarse en ambos formatos y tratar también de aportar a ambos formatos. Entiendo que si sois muy noveles no os sintáis lo suficientemente seguros como para escribir un libro completo, pero tal vez si después de 2 o 3 artículos tengáis la experiencia suficiente como para participar o colaborar en algún capítulo del libro. Si hay algún editor que os ofrece esta posibilidad, mi consejo es que lo sigáis, porque bueno, no deja de ser un proceso también muy, muy interesante. Y ya finalizamos esta última parte bueno, con una parte, con unos pequeños apuntes relacionados con ética y fraude en el mundo de las publicaciones científicas, que bueno, también de la mano de Internet desafortunadamente han aumentado con el tiempo, y también muy de la mano de la presión que todos los científicos tenéis para desarrollar vuestras carreras, ¿no? Ahí hay mucha presión, y esto muchas veces hace que existan ciertos comportamientos que son ilícitos o que no se debería en un tema tan especial y tan, no sé cómo expresarlo, tan importante como es la ciencia, ¿no? O tan puro.
¿De quién es la responsabilidad de atenerse y ceñirse a las reglas y a las normas éticas? Por supuesto, de los autores. Son los autores los que van a redactar los artículos, los que van a escribir los libros, y son los autores los que tienen que, bueno, que ser personas, digamos, que se manejen de una forma éticamente clara y limpia. Pero no solo los autores, las instituciones, vuestras universidades, las agencias financiadoras, las agencias que analizan las investigaciones, su labor es muy importante sentando las reglas. Tienen que un poco mostrar qué se puede y qué no se puede hacer a la hora de enviar mensajes científicos a otros investigadores y a la población en general. Y por supuesto las editoriales científicas. Las editoriales científicas y los editores de las revistas tienen que velar porque los autores cumplan con estas reglas que las agencias o las instituciones han propuesto. Y no solo ellos, sino su propia actividad o labor como editores de las revistas. Hay muchos casos en los que el editor te sugiere que incluyas unas cuantas referencias y cuando vas a ver esas referencias sin mucha justificación ves que es de la misma persona. Pues es un comportamiento poco ético que puede venir por parte de un editor. Entonces son todos los actores de, digamos, bueno, no quería decir ni comedia, ni drama, ni película, pero todos los actores que participan en lo que es la redacción de contenido científico son responsables de ser éticos y atenerse y ceñirse a comportamientos como son. El Sevier forma parte de distintas bueno, iniciativas, organizaciones que tratan de hacer de la ciencia lo más consistente desde un punto de vista ético y evitar que haya casos de fraude y demás. Hay muchos tipos de casos de comportamiento poco ético. Esta es una pequeña lista y bueno, os pongo los que más influyen. Uno de los más importantes es el plagio. El plagio comporta el 46% de los casos de procesos poco éticos. El fraude de investigación pues es un 13% de todos los casos de comportamientos poco éticos. Hay muchas disputas con los autores. Autores que son incluidos en la lista de autores porque pensamos que van a dar un poco de empaque a nuestro artículo cuando los editores lo vean, pero que no han participado en el artículo, o autores a los que no incluimos en la lista de autores porque han dejado nuestra institución, porque hemos tenido problemas personales y demás. Ambos tienen que un autor que merece ser incluido tiene que ser incluido y no se puede incluir a nadie en la lista de autores que no haya participado en el artículo. Y un 11% de los casos, digamos, denunciados de fraude ético tiene que ver con la lista de autores y eso puede detener la publicación de un artículo hasta que se solvente la disputa, ¿no? de autores. Me parece trivial, pero es muy importante. Y en un 22% de los casos se dan casos de envío simultáneo. Un artículo solo se puede enviar a una revista de cada vez. No puedes enviar el mismo artículo a varias revistas. Y puedes pensar, ¿quién se va a enterar? Pues el editor de una revista es revisor en otra revista, los campos de conocimiento son estrechos y el caso es que se acaban enterando, hay herramientas antiplagio. Un autor tiene la potestad sobre su artículo, es decir, lo puede enviar a una revista y si no está contento con cómo están tratando su artículo en esa revista, puede retirarlo, pedir que se le retire de esa revista y enviarlo a otra. Lo que no puede hacer en ningún caso es enviarlo a más de una revista simultáneamente. Eh, Casos de fraude, bueno, pues tiene que ver con la creación, con la fabricación de datos o con la falsificación. La fabricación de datos es básicamente inventarse el artículo y eso evidentemente, bueno, rompe todas las normas éticas como es fácil de pensar. La falsificación no es inventarse completamente los datos, sino a lo mejor un poco empujarlos, ajustarlos, jugar con la estadística. En el caso de la falsificación puede ser incluso inintencionada, porque no hemos sido formados apropiadamente en las herramientas metodológicas que tenemos que utilizar o en los estadísticos que tenemos que usar para analizar nuestros resultados y demás. En cualquier caso, no es una excusa. No se pueden inventar resultados y no se pueden falsificar resultados. Y de nuevo, insisto, hay un componente de presión hacia los investigadores que hace bueno, que muchas veces no queramos que nuestra hipótesis sea finalmente una tesis y que se fuercen los datos. Hay que ser muy escrupuloso con estos temas porque no deja de tener consecuencias. Y una de las consecuencias, la más leve, es lo que se llama expression of concern, que es un poco cuando las revistas tienen dudas sobre todo lo que se ha
publicado u otros autores tienen dudas sobre lo publicado en un artículo científico y las muestran. No es 100% demostrable que haya algo erróneo en el artículo, pero sí se pueden generar ciertas suspicacias. Y esto ya hace que cuando alguien vaya a leer nuestro artículo, que va acompañado de un expression of concern, lo lea con un poco más de, con menos, creyendo menos en lo que va a leer. Y bueno, os pongo un par de ejemplos de expressions of concerns en los cuales, bueno, básicamente lo que se dice es que, bueno, el artículo a priori no tiene mala pinta, pero los autores que hacen la expression of concern o incluso alguna revista involucrada pueden decir que no se fían 100% del contenido. Un caso más allá es la retracción, y la retracción es cuando se comprueba realmente que lo que se ha mostrado en un artículo no es correcto, no es cierto, ha sido manipulado, ha sido fabricado, ha sido falsificado. Si un artículo es retractado, el artículo va a seguir disponible, pero va a seguir disponible con una nota de retracción. Y esto va a dar muy, muy mala imagen de los investigadores que han participado en ese artículo, porque básicamente lo que te está diciendo es, el artículo lo tienes aquí, pero no te puedes creer nada del artículo, como muestro en la retraction note que aparece acompañando al artículo. Es decir, el artículo sigue disponible, probablemente en Internet tenga una marca de agua que ponga retraction y hace que nuestro contenido no sea creíble y no nos va a computar como producción científica propia y desde luego va a dejar un rasgo en nuestro currículum. Bueno, hay muchos tipos digamos, de acciones o de consecuencias que puede tener la investigación. En cualquier caso, a lo largo de un proceso de investigación sobre fraudes o comportamientos poco éticos o demás, bueno, pues tiene que ser todo confidencial. Por supuesto, lo principal, un poco como en la justicia, es la presunción de inocencia. Hay que demostrar que es incorrecto. No, es decir, tienes que demostrar que lo que el autor ha escrito no está bien. No el autor tiene que defenderse, ¿no? La presunción de inocencia, básicamente. Y a ser posible que sea llevado a cabo por gente ajena a todo el proceso, que no sean los editores de la revista los que estén involucrados en las alegaciones, que tratar de mantener a los revisores también fuera, que sean comités externos los que evalúen y analicen esto. ¿Cómo los tipos de consecuencias que puede haber? Bueno, un poco los que os muestro. Hay varios. Habéis hablado de la expression of concern. Hay un apartado que es corrigendum, que es cuando los propios autores se dan cuenta de que han cometido un error, de tal manera que vuelven a la revista y dicen, disculpen, pero en estos puntos nos hemos dado cuenta de que se podía mejorar nuestro contenido y, bueno, hay buena fe y se mejora. Está el withdrawal, que es más o menos cuando estás en un proceso de revisión y te das cuenta que tu propio artículo tiene fallos, puedes escribir a la revista y decir, dejen de revisármelo porque en este punto el artículo no está preparado todavía o hemos encontrado inconsistencias o algún fallo. Entonces tú lo retiras, no tiene ninguna consecuencia. Y luego está la retracción, que ya hemos visto un poco, que es, bueno, una marca, ¿no? Una mella en el currículum de alguien, porque es un artículo publicado que se ha demostrado finalmente ser incorrecto, erróneo o fraudulento. Hay casos más digamos, con impactos mayores, como puede ser el removal, que básicamente es eliminar el artículo porque su disponibilidad, aunque venga con una nota de retracción, bueno, pues puede tener consecuencias negativas para la comunidad científica o incluso la sociedad en general. Y bueno, puede haber otra serie de procesos. Bueno, simplemente con esta diapositiva lo que quería demostrar es que hay diferentes tipos de consecuencias que pueden tener diferentes tipos de malos comportamientos éticos. Las imágenes se pueden manipular, no está permitido manipular imágenes, evidentemente, y es un poco lo que os muestro aquí. Una imagen no se puede retocar. Para aquellos que no estéis muy familiarizados, simplemente os quiero poner un ejemplo de que realmente se manipulan las imágenes, es algo que sucede. Estos son núcleos celulares. Bueno, es una imagen publicada en American Journal of Pathology en 2001 y estos autores, bueno, pues han añadido algún núcleo, han añadido algún cuerpo celular en verde, han jugado con el contraste, han jugado un poco con el brillo y finalmente han rotado la imagen y lo han publicado en otra revista 3 años más tarde. Ya os podéis imaginar que los autores de este artículo, cuando leen en esta revista otro artículo y ven básicamente su propia figura, bueno, pues se ponen en contacto con la revista y dicen que esa figura ya ha sido publicada y evidentemente esto lleva a una retracción inmediata del artículo publicado en Life Science. Entonces, bueno, este es un caso de manipulación, de fraude de imagen.
Pero no solo podemos cometer este fraude en imágenes de otros autores. Hay autores que lo hacen incluso en sus propios experimentos. Y aquí os muestro un ejemplo. Esto lo que veis son cortes histológicos de piel en una condición control. ¿Y qué sucede a esta piel cuando la tratas con una condición 1, con una condición 2, una condición 3? Es decir, son, digamos, experimentos independientes. Bueno, pues estos autores muestran las mismas imágenes para distintas condiciones, lo cual es obviamente imposible. Y no lo hacen solo una vez, lo hacen 2 veces y 3 veces y 4 veces y hasta 5 veces. Bueno, evidentemente esto supone si el editor o el revisor se da cuenta de este hecho durante el proceso de revisión del artículo, obviamente lo va a rechazar. Pero si llegase a pasar y alguien se da cuenta posteriori, el artículo se va a retractar porque este es un comportamiento completamente poco ético. Bueno, hay ahora muchos técnicos informáticos y demás trabajando junto con desarrolladores de programas de detección facial y demás para tratar de desarrollar herramientas informáticas que permitan detectar este tipo de manipulación de imágenes. Y es algo que va avanzando y, bueno, afortunadamente de alguna manera se va a mecanizar o se va a imponer, facilitando mucho la vida de los editores, de los investigadores y demás. Otro caso muy, muy importante es el plagiarismo, el plagiar, el básicamente copiar algo de otros. Se puede plagiar básicamente todo, no solo palabras, no solo frases, se pueden plagiar ideas, tablas, ilustraciones, todo es plagiable. No es necesario y está muy desarrollado todos los sistemas y herramientas antiplagio. Se puede utilizar las frases de otras personas. Nos hemos inspirado en otros artículos, como hemos visto a lo largo de la presentación y demás, pero siempre hay que referenciar. Cuando utilicemos una frase de otra persona o cuando utilicemos un método de otra persona, hay que crédito y agradecerlo. Entonces, tratad de huir de lo que es el copiar y pegar directamente, pero si copiáis partes, al menos referenciarlas para que no sea considerado como plagio. Y hay muchas herramientas que van a permitir detectar plagio textual y esto solapamiento textual con otros artículos publicados anteriormente. Estos sistemas están integrados en todos los sistemas editoriales de cualquier editorial seria, que son los sistemas por los cuales sucede todo el proceso de revisión por pares, y lo primero que se va a pasar a vuestro artículo es una herramienta antiplagio que va a comprobar si habéis copiado y hasta qué punto habéis copiado el trabajo de otros o vuestro propio trabajo. Entonces, bueno, esto sí está muy desarrollado y el plagio es una cosa que se detecta con facilidad y desde luego es otro comportamiento poco ético. Y bueno, con esto finalizamos un poco la presentación. Ahora simplemente las herramientas que os ofrece el Elsevier y de las que disponéis en las diferentes etapas de vuestra investigación. Como investigadores junior, pues a lo mejor estáis interesados en buscar documentos en Scopus, ver cuáles son las mejores revistas para publicar. También tenéis acceso a revistas a través de Science Direct, como os decía, revistas de texto completo y un gestor de referencias que os puede ayudar a escribir vuestros artículos. Cuando sois un poco más senior en vuestra investigación, ya habéis hecho vuestra tesis, vuestro doctorado, pues es interesante también enfocarse un poco en los autores a la hora de buscar colaboradores para realizar vuestros nuevos proyectos, incluso instituciones con las que colaborar y demás. Entonces, bueno, en Scopus tenéis opción de acceder a este tipo de información de una manera fácil y sencilla. Y desde luego, bueno, pues vais a tener que seguir leyendo artículos, vais a tener que seguir referenciando, con lo cual el resto de herramientas lo mismo. Y bueno, ya cuando sois más senior, pues básicamente ya un poco todo, ¿no? En general, los investigadores senior pasan menos tiempo en el laboratorio y ya más tiempo, bueno, pues piden buscando financiación, escribiendo capítulos de libros, ayudando a sus investigadores, tutelándoles y demás. Y bueno, con esto finalizamos un poco al borde del tiempo. Espero no haber sido muy pesado y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Si seguís conmigo, que espero que sí. Hola Pablo, sí, 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 seguimos contigo. Y es que ahora Muchas mismo se ha gracias. abierto el melón de la IA, entonces en el chat. Bueno, muy buena. Tendrán que venir a la sesión de mañana, entonces. Sí, 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 sí. Se Que acaba trata un de, poco de la IA. No, puedo comentar sobre la se IA. acaba de abrir el melón de la IA. Si quieres voy a hacer las preguntas que teníamos previamente y luego ya, si queremos, empezamos con, con el tema de Fenomenal. la IA.
es que nos han quedado algunas preguntas de antes. Mira, por ejemplo, María Josefa Cavadas nos preguntaba, ¿el autor puede elegir al revisor? No, es el editor el que elegirá al revisor. En muchos casos, la revista pide que se sugieran revisores potenciales, porque esto puede ayudar al editor a, bueno, a encontrar revisores en caso de que no encuentre dentro de su grupo de revisores favorito, digamos. Pero el autor puede sugerir revisores, pero nunca puede elegirlos. Es el Ujú. editor de la revista que los va a elegir. Sí, porque además también otro participante, David, nos decía que a veces sí que se puede elegir quién no quieres que pueda revisarte, ¿no? Por conflicto de Sí, intereses. lo que se llama opposed reviewers, sí, efectivamente, tienes que mostrar al lector cuáles son las razones y tienes que ser también un poco cauto, es decir, pues mandar una lista de revisores que no quieres que revise tu artículo, pero esta lista no puede ser de 10 o de 20 personas, porque entonces va a generar suspicacias al editor. Pero sí que si hay un conflicto de interés, eh, puedes sugerir que esta persona no te revise el artículo, de la misma manera que un buen revisor, un revisor ético, debería rechazar cualquier artículo que él considerase que tiene un conflicto de intereses o por lo menos debería indicarle al editor, bueno, yo participo en esta investigación que es similar a esto que me estás mandando, juzga tú si soy válido o no para revisar este tipo de contenido. Sí, es un concepto interesante el de Opposed Reviewer. Luego pasamos a otro tema. Patricia López, cuando has hablado que incluso pues, en una primera fase del peer review pues, te pueden rechazar por cosas tan sencillas como que no sea el estilo de letra, el estilo, o sea, la tipografía o algo de este estilo, ¿no? Dice que ella, por ejemplo, ha mirado en la guía de autores de una revista en la que quiere publicar, precisamente era de Veterinary Journal, es una revista del Elsevier, y no aparece el estilo de letra. Entonces, por ejemplo, y que no ha encontrado tampoco una plantilla oficial de la revista para dar, ¿qué haría en Si, este caso? si no te especifican claramente el formato, porque hay veces no, se podían mandar todo igual, al fin y al cabo se va a formatear todo en el proceso de edición y demás. Algo general, algo normal, no busques unas letras muy complicadas, Arial, Times New Roman, tamaño de letra 10-12, bueno, pues como escribirás tu cuerpo de texto. Pues sí, que sea, digamos, más o menos serio y demás. Si no te lo indican, no lo van a tener muy en cuenta. Y a ver, todas estas cosas estilísticas que digo, si realmente tu mensaje científico es súper, súper potente, no te van a rechazar el artículo. Te van a decir, por favor, léase usted la guía de autores, ciñase a ella y reenvíenoslo. O sea, si el contenido científico es muy, 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 muy importante, no lo van a rechazar, pero sí que te van a marear un poquito en el sentido de que no van a ser ellos los que reformateen tu artículo. Es trabajo del autor. Entonces, bueno, eso va a tener un impacto sobre los tiempos, la gestión y demás, pero bueno, y en caso de que no se ha indicado nada, pues yo iría a lo neutro. Si no te indican en la lista de referencias en qué formato, que sí lo van a indicar, porque las referencias sí que le suelen prestar atención, pero si no lo hicieran, pues yo utilizaría un APA, ¿no? Un estilo APA que es así como el más genérico, el más normal. Bueno, algo sobrio, discreto y que no llame mucho la atención, ¿no? Pasar un poco desapercibido en ese aspecto. También Natalia Santana nos pregunta, ¿hay alguna herramienta para buscar las palabras clave más adecuadas para cada artículo? Gracias, Natalia. No, la herramienta es que vayas a tu buscador de artículos favorito, preferido, en los que trabajáis en biomedicina será PubMed, pero si no, como os digo, a través de vuestras instituciones tenéis Scopus, que es del Sevier, pero también tenéis Web of Science contratado, que es de Clarivate. Bueno, id a un buscador y jugad con las palabras clave que se os ocurran o que tengan artículos en los que os inspiréis y demás. Y ved qué recuperáis. Y ved si ese contenido que recuperáis representa un poco el libro, o perdón, el artículo científico que estáis tratando de escribir. Si es el caso, es que vais en el buen camino. Si encontráis muchísimos artículos y de resultado de vuestra búsqueda encontráis 5.000 artículos, vuestro artículo no va a ser encontrado. Si sois súper, súper específicos y no encontráis ningún artículo, encontráis uno, probablemente nadie los vaya a encontrar. Entonces, se trata un poco de jugar con sentido común bueno, en unos márgenes, ¿eh? Y es una cuestión de rangos, no es una cuestión de estas son las 5 palabras que van a ser. Puede haber muchas 5 palabras que se adecúen a la descripción de tu artículo y que puedan ser utilizados para su búsqueda. Seguimos, Sara Rivas nos pregunta por el tema del plagio, ¿no? Cualquier programa de plagio, muchas veces, aunque tú hagas una cita textual, una cita entrecomillada, te lo presenta como plagio. ¿Cómo podemos resolver esto?
aquí siempre cuento el mismo caso, parezco un poco el abuelo cebolletas, pero detrás de una máquina antiplagio, de una herramienta antiplagio, tiene que haber un ser humano que juzgue, que juzgue lo que le esté negando a la máquina. La máquina lo único que le va a decir, o el programa de software, lo único que le va a decir es: este texto que nos están ustedes presentando tiene tanto porcentaje de similitud con este otro texto, este otro texto, este otro texto. Evidentemente no es lo mismo que haya plagio en las referencias o en los materiales y métodos que lo haya en la discusión o en la introducción, que son, ¿no?, necesitan un componente activo por parte del investigador más profundo. Yo el ejemplo que yo creo que es el más descriptivo es el que pongo siempre. Cuando trabajaba en la revista Vaccine recibimos un artículo que tenía un solapamiento de en torno al 90% con textos publicados, y un 90% evidentemente es inadmisible, es una auténtica locura, ¿no? Entonces cualquier texto que tenga un 90% de similitud con otros textos es motivo inmediato de rechazo por plagio. Haciendo un análisis humano un poco más profundo nos dimos cuenta de que efectivamente sí que había solapamiento textual del 90%, pero era con como 300 o 400 artículos diferentes. Es decir, lo que se estaban plagiando eran trocitos muy, muy cortos de texto, lo que nos indicó que realmente no había un componente intencionado de plagio. Eran autores que no estaban habituados a escribir en inglés y estaban buscando frases en cientos de artículos que representaron lo que ellos querían decir. Para nada era su intención plagiar. Entonces, insisto, la herramienta nos da unas indicaciones, pero tiene que haber un ser humano que juzgue, bueno, hasta qué punto es un plagio o no es plagio y demás. Este artículo se envió a revisión. Al final no sé si fue aceptado o no aceptado, pero el componente humano dijo, a pesar de que hay un 90%, esto realmente no hay una intencionalidad de plagiar, es otra cosa. Por eso insisto, no nos vale simplemente manejarnos en tanto porcentaje de solapamiento con tantos artículos. Hay que juzgar con un poco de cabeza, y hay lo que llaman managing editors, yo era uno de ellos, que bueno, que tratan de aportar digamos, grado de sensatez a una herramienta que en sí misma, bueno, pues es fría y da datos, ¿no? Y ya después de estas preguntas se ha abierto el melón, al final se ha abierto el melón de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Un buen Ahí melón, es un buen ya melón, es un sí. buen melón, es un buen melón. Porque claro, nos preguntaban, ¿se puede utilizar como una herramienta de apoyo? ¿Se puede utilizar como una fuente de información científica? Claro, incluso nos llegan a preguntar, ¿se puede crear un artículo científico a partir de IA directamente, no generar el contenido con una herramienta de IA? Yo os puedo dar un ¿Cómo poco lo está tratando el Sevier? el Claro. histórico de la IA, que evidentemente es una tecnología nueva y hace Mm. no que todo evolucione un poco acorde a ella. Hace, no sé exactamente cuánto tiempo, yo creo que 2 años o algo así, se publicó el primer artículo en el cual era firmado por un autor y por ChatGPT. Eran los dos autores del texto, y eso generó un debate y una controversia en el mundo de las editoriales científicas, y se ha llegado al consenso de que una inteligencia artificial no puede firmar como autor un artículo. Puede ser agradecido, ir a los agradecimientos, pero no puede firmar como autor. Y en los agradecimientos, una IA solamente puede participar en aspectos, digamos, estilísticos, textuales, editoriales, de traducción, pero no puede aportar contenido, no puede generar contenido. Evidentemente, una inteligencia artificial no puede escribir un artículo, no éticamente, digamos, por supuesto que puede, pero éticamente no. Y nunca, nunca, nunca se pueden utilizar imágenes desarrolladas con inteligencia artificial, a no ser que el artículo sea un artículo en una revista de informática que lo que está haciendo es testar cómo funciona o cómo genera imágenes una inteligencia artificial, en cuyo caso, bueno, pues evidentemente formará parte de las figuras. Pero a priori, la inteligencia artificial con mucha cautela y solamente en aspectos editoriales, estilísticos, textuales o similar, pero no puede generar resultados, no puede generar datos, no puede hacer una discusión. Eso, de momento, tiene que ser todo componente humano. Pablo, ¿y si tú utilizas alguna herramienta de IA en tu metodología, por ejemplo, estás haciendo una revisión sistemática, una revisión bibliográfica y estás utilizando ELICIT, lo tienes que declarar en en tus materiales y métodos? Siempre, siempre, sí, Siempre, sí. ¿verdad? Todo, sí, por Mm. supuesto. Vale, vale, vale. Si utilizas una, evidentemente, además de agradecerlo, tienes que ponerlo Ujú, como metodología utilizada. Insisto, se trata de que todo sea replicable en cualquier lugar del mundo. Entonces, pero ujú. a priori, yo, tal, de momento, en este punto, está claro que la inteligencia artificial
llega para quedarse y va a tener implicaciones muy, muy profundas. Y en algún momento, pues a lo mejor esto se revisita. Yo ahora mismo trataría de mantenerla lo más alejada posible de nuestra investigación a la hora de confeccionar el artículo. Entiendo que tiene muchísima utilidad para inspirarnos, para buscar información, para recopilar, hacernos resúmenes y demás, pero eso, digamos, como fuente de inspiración para nosotros, a la hora de redactar el artículo, yo sería muy, muy cauto. Ya empieza a haber también herramientas que testean el lenguaje utilizado, ¿no? En los artículos y te pueden decir si ha sido producido o no por una inteligencia artificial. Se han dado casos en artículos en los que, bueno, en una de las líneas entre dos párrafos, ¿no? Es Ah, sí, texto generado por ChatGPT, o da sí, igual cuando mandas una traducción o traducido por DeepL o algo, pues algo parecido, ¿no? sí. Entonces da muy mala impresión y evidentemente también es un motivo de rechazo y de comportamiento poco ético. Sí, pero es que incluso se han publicado, ¿eh? O Sí, sea, sí, se ha sí, detectado eso pasa, sí, publicados que sí, han pasado sí. también Mañana hablaremos del el proceso de filtro. revisión por pares Claro. para lo bueno y para lo malo, efectivamente. Claro, es que hay algunas personas que nos estaban preguntando de cuál es la sesión de mañana sobre IA. A ver, no es realmente una No, sesión sí, sobre ya IA, no. es una sesión sobre revisión por pares desde la perspectiva del autor y del revisor, pero bueno, Pablo va a abordar cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? ¿No? Sí, un poco, Cómo nada, afecta, ¿no? esto mismo que estoy contando ahora, pues un poquito más desarrollado y como, bueno, que es un componente que hay que tener en cuenta que empieza a estar integrado, ¿no? En el proceso de revisión por pares también, ¿no? Y que a lo mejor, pues, de la misma manera que un autor puede utilizar para redactar su artículo de una manera fácil, cómoda y despreocupada, digamos, pues a lo mejor un revisor de la misma forma, pues mete un artículo en una inteligencia artificial y dice, bueno, pues esta es mi revisión y ya está. Y no le ha prestado atención y probablemente sea incorrecta y, bueno, pues tiene un aspecto ético que también puede permear, ¿no? Hacia lo que es el proceso de revisión por pares. Pero no Pues es una sesión dedicada a la inteligencia artificial, ¿eh? Es el proceso de revisión por pares desde ambos puntos de vista, el revisor, el autor y, bueno, las implicaciones que tiene para el editor también, por supuesto. Pues Pablo, preguntas relacionadas con tu presentación, ya ahí quedan algunas preguntas, pero bueno, son de otros temas que luego ya contestaré yo directamente a los usuarios. Ya el resto es que te dan las gracias por tu presentación, a todo el mundo le ha encantado, ya lo decía yo Agradecidísimo al yo. principio, no me hacías caso, no me hacías El caso. agradecido soy yo siempre. Y es que es verdad, es muy interesante, es muy fácil de entender y me has expuesto de manera clara, concisa y didáctica, como siempre, y todo el mundo. Y hay muchas personas, mira, a mí me ha gustado mucho, Miguel decía, ojalá hubiera tenido ocasión de escucharte antes de iniciar este camino, ¿no? Es verdad. Gracias, Miguel. Yo, sinceramente, lo que trato de hacer siempre es transmitir, es justo lo que dice Miguel, lo que me habría gustado escuchar cuando yo era un investigador y estaba en el laboratorio. Y por eso los componentes psicológicos que digo, y a veces suena como romántico, ¿no? El lienzo, el pintor, pero es la realidad, es el miedo escénico que tienes. Y es interesante de la sesión de mañana, por ejemplo, aspectos psicológicos. Como autores siempre nos sentimos como en inferioridad cuando mandamos un artículo científico porque bueno, nos lo tienen que aprobar y lo tienen que aceptar y demás. Hay que quitar esos miedos. Nos movemos en un campo de una comunidad científica y todos tenemos derecho a mostrar nuestra voz y todo es discutible, insisto, siempre con corrección, siempre con educación, pero quiero decir, no tenemos por qué sentirnos inferiores cuando enviamos un artículo a una revista. Si nos dicen que la van a revisar en 3 meses y han pasado 6, tenemos todo el derecho del mundo a escribir al editor y decir qué pasa con nuestro artículo, este tipo de cosas. Estoy utilizándolo un poco como gancho para mañana también, Carmen, que conste el Bueno, public y reportaje. ahora voy a poner ahí, bueno, ya puse antes en el chat el enlace a la sesión de mañana, lo voy a repetir y bueno, si hay algún usuario que lo ha pedido expresamente, se lo mandaré a su correo. Pues nada más que esto, Pablo, de verdad que muchísimas gracias.